La lluvia había convertido el patio en un espejo de barro y vergüenza. Me quedé allí, empapado hasta los huesos, viendo cómo la multitud reunida se apartaba como un animal herido, dejando al descubierto su carne. El olor a piedra mojada y antorchas encendidas creaba una atmósfera sofocante, y en algún lugar lejano, los truenos retumbaban en las montañas que bordeaban nuestro territorio. Nunca me había sentido tan pequeño. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, colgaba en mechones lacios alrededor de mi rostro. Podía sentir todas las miradas fijas en mí, miembros de la manada con los que había crecido, entrenado y compartido comidas. Ahora me miraban como si fuera algo enfermo, algo que había que cortar antes de que la infección se propagara. El consejo de ancianos se encontraba en la plataforma elevada, con sus rostros curtidos marcados por el desaprobación. Los labios del anciano Simone estaban tan apretados que desaparecieron por completo. El anciano Barrett tenía sus enormes brazos cruzados sobre el pecho y sus ojos, que solían ser amables cuando me observaba de niña mientras aprendía a luchar, eran fríos como la lluvia. Pero era a él a quien no podía dejar de mirar. Rowan estaba en el centro de la plataforma, y incluso desde una distancia de 9 metros, podía sentir el peso de su presencia. El rey Lycan, el alfa de nuestro territorio. El hombre con quien había compartido la cama en secreto durante 3 meses, cuyas manos habían recorrido cada cicatriz de mi cuerpo, cuya boca había susurrado promesas contra mi piel en la oscuridad. Ahora me miraba como si fuera una desconocida. Tenía la mandíbula apretada y el músculo cerca de la sien temblaba como cuando luchaba contra su lobo. Sus ojos, gris plateados como nubes de tormenta, permanecían fijos en algún lugar por encima de mi cabeza, negándose a encontrarse con mi mirada. Llevaba el abrigo negro formal que marcaba su rango, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con severidad, lo que hacía que su rostro pareciera tallado en granito. Celeste Hartley, la voz del anciano Simón, atravesó la lluvia. Se le acusa de violar la ley de la manada, de mentir sobre su linaje, de un engaño que atenta contra el corazón mismo de nuestras tradiciones. Se me encogió el pecho. Quería hablar, defenderme, pero mi voz se sentía atrapada bajo capas de miedo e incredulidad. Esto no podía estar pasando. No después de todo. No después de que Rowan me abrazara hace solo 2 noches y me dijera que yo era su refugio. Los registros del linaje han sido verificados, añadió el anciano Barrett, con su profunda voz resonando en el patio. Tu madre no era Lycan pura, como afirmaba tu familia. Era mitad humana, lo que te convierte en un cuarto de sangre, concluyó el anciano Simone, con palabras que resumaban desdén. Apenas eres más que humana, y te atreviste a presentarte como candidata para la consideración del rey. Un murmullo recorrió la multitud. Oí a Meira jadear a mi izquierda, mi mejor amiga desde la infancia, la única que sabía la verdad sobre Rowan y yo. Se tapó la boca con la mano, con los ojos oscuros muy abiertos por el horror. Nunca mentí sobre lo que sentía, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Nunca afirmé ser otra cosa que leal a esta manada. ¿Lealtad? La risa del anciano Simone fue amarga. Te ganaste la confianza del rey con falsas pretensiones. Le hiciste creer que eras digna de su atención cuando tu sangre está mancillada por la debilidad humana. Ya basta. La voz de Rowan resonó como un latigazo y todos guardaron silencio. Él seguía sin mirarme, pero había cerrado los puños a los lados. El engaño es evidente. La ley es clara. Mi corazón se aceleró. No podía hacerlo. Como Rey Lion, por la presente expulso a Celeste Hartley del territorio de la manada. Tienes hasta el amanecer para marcharte. Se te prohíbe cruzar nuestras fronteras. Cualquier intento de regresar será respondido con fuerza letal. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Di un paso atrás, mis botas chapoteando en el barro a mi alrededor. La multitud permaneció en silencio, pero podía sentir su juicio, su alivio por no ser ellos los que estaban allí, por no ser su sangre la que se cuestionaba, su vida la que se destrozaba. Rowan. Su nombre escapó de mis labios como un susurro. Por favor. Por un momento sus ojos se posaron en los míos, y en esa breve conexión vi algo que casi me destrozó. Dolor crudo y devastador, pero luego desapareció, reemplazado por la fría máscara de la autoridad. La decisión es definitiva, dijo. Los guardias la escoltarán a sus aposentos para recoger sus pertenencias. Se marcha esta noche. 2 guardias dieron un paso al frente. Jacob y Finn,
con quienes había entrenado, y que ahora no podían mirarme a los ojos mientras me flanqueaban. La mano de Jacob sobre mi brazo era suave, casi apologética, pero no importaba. Nada importaba excepto el hecho de que Rowan acababa de destruir todo lo que había entre nosotros con una docena de palabras. Mientras me alejaban de la plataforma, vi otras caras entre la multitud. Allí estaba Reed, el beta de Rowan y su mejor amigo, con expresión preocupada. A su lado estaba Seraphine, la curandera principal de la manada, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Y cerca de la parte de atrás vi a Nolan, uno de los guerreros más jóvenes. Tenía los puños apretados y la mandíbula tensa, en lo que parecía ser ira, pero ninguno de ellos dijo nada. Ninguno me defendió. La lluvia caía con más fuerza mientras cruzábamos el patio hacia el dormitorio donde había vivido durante los últimos 5 años. Mi habitación era pequeña, solo tenía una cama, un baúl y un escritorio donde había estudiado la historia de la manada y las hierbas medicinales. La ventana daba al campo de entrenamiento donde me había esforzado hasta el agotamiento, tratando de demostrar que era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápida, lo suficientemente digna. Ahora todo eso carecía de sentido. Lo siento, murmuró Jacob mientras se quedaba en la puerta. Esto no está bien. No respondí. No pude. Mis manos se movían mecánicamente, sacando ropa del estrecho armario y metiéndola en una mochila de lona gastada. Cogí el diario de mi madre, lo único que me quedaba de ella, y la pequeña bolsa de cuero que contenía el poco dinero que había ahorrado. Mis dedos rozaron algo más en el baúl. Una camisa, la camisa de Rowan, robada de sus aposentos una noche en la que necesitaba sentirme cerca de él. Aún conservaba su olor, a pino, a humo y a algo salvaje que solo él tenía. La dejé en el baúl. Tenemos que irnos, dijo Finn en voz baja desde el pasillo. El rey quiere que cruces la frontera antes de medianoche. Por supuesto que sí. No podía arriesgarse a tenerme cerca para recordarle lo que había hecho, lo que habíamos sido el uno para el otro. El camino hasta la frontera nos llevó 1 hora. Me habían dado una capa para protegerme de la lluvia, pero no servía de mucho. Mi mochila se hacía más pesada a cada paso, no por su peso, sino por saber que estaba dejando atrás todo lo que había conocido. El bosque que había sido mi hogar, la gente que había sido mi familia, el hombre que lo había sido todo para mí. Llegamos a los mojones fronterizos, antiguos pilares de piedra tallados con símbolos de manadas. Más allá se extendían las tierras neutrales y más allá de ellas, el territorio humano. Nunca en mi vida había cruzado esos mojones. Ya está, dijo Jacob. Parecía desdichado, con el rostro demacrado. Lo siento mucho, Celeste. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Entonces crucé los mojones y algo dentro de mí se retorció dolorosamente. El vínculo de la manada, ese hilo invisible que nos unía a todos, se estiró y luego se rompió. La sensación fue como perder una extremidad, una ausencia repentina donde antes había algo vital. Jadeé, tropezando, y Jacob extendió la mano instintivamente antes de contenerse. Ahora no podía ayudarme. Ya no formaba parte de la manada. No era nada. Detrás de mí, oí pasos y me volví para ver a Reed acercándose bajo la lluvia. La expresión del beta era sombría cuando se detuvo justo dentro de la frontera. Está cometiendo un error, dijo Reed sin preámbulos. Lo sabes, ¿verdad? Esto lo está matando. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Reed apretó la mandíbula. Política. El consejo lleva años presionando para que haya una pareja de sangre pura. Cuando descubrieron tu linaje, le dieron un ultimátum. Darte de baja o enfrentarse a un desafío a su autoridad. Así que eligió su corona por encima de mí. Eligió la manada. Reed lo corrigió en voz baja. Una guerra civil nos habría destruido. Lo sabes. Tú lo conoces. Lo conocía. Eso era lo peor. Sabía que Rowan llevaba sobre sus hombros el peso de la vida de todos los miembros de la manada, que lo habían educado para creer que el deber estaba por encima de todo, por encima de la felicidad, del amor, de él mismo. Pero saberlo no aliviaba el dolor. Hay algo más, dijo Reed. Sacó algo de su abrigo, una pequeña bolsa que tintineaba con el sonido de las monedas. No es mucho, pero te ayudará a empezar. Y hay un contacto en la ciudad humana de Ashford, una mujer llamada Elena, que regenta una pensión. Ella conoce a los de nuestra especie. Te dará cobijo sin hacer preguntas.
Cogí la bolsa con los dedos entumecidos. ¿Por qué me ayudas? Porque eres buena para él. Le haces recordar que es más que un rey. Los ojos de Reed eran intensos. Y porque creo que eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros cree. Sobrevive ahí fuera, Celeste. Demuéstrales que se equivocan. Se dio la vuelta y regresó al territorio de la manada, dejándome sola bajo la lluvia. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, mirando fijamente el bosque al que ya no podía entrar. Luego me di la vuelta y me adentré en la oscuridad, en un mundo que no conocía, llevando nada más que una mochila con mis pertenencias y un corazón destrozado en 1000 pedazos. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras avanzaba a trompicones en aquella primera noche terrible, era que no me adentraba sola en lo desconocido, en lo más profundo de mi vientre, aún demasiado pequeño para darse a conocer. Una chispa de vida ya estaba creciendo. Un niño, el hijo de Rowan, su heredero. Ashford me recibió con indiferencia, lo que me pareció una bendición después del odio que había dejado atrás. La ciudad humana se extendía a lo largo de la orilla del río como algo orgánico y caótico, tan diferente de la estructura ordenada del territorio densamente poblado. Los edificios se apretujaban unos contra otros en una maraña de ladrillos y madera, con las ventanas iluminadas por la luz de las lámparas. Incluso a primera hora de la mañana, el aire olía a humo de carbón, pan horneado y el aroma agrio del río. Las voces resonaban en los adoquines, voces humanas que hablaban con cadencia rápida sobre cosas mundanas como el tiempo y el precio del grano. Nadie me miraba y veía un fracaso. Nadie sabía lo que había perdido. Encontré la pensión de Helena justo después del amanecer. Mi ropa aún estaba húmeda tras 2 días caminando bajo la lluvia otoñal. El edificio era estrecho y de aspecto deteriorado, encajado entre una sastrería y un pub, con la pintura verde descascarillada en largas tiras. Pero las ventanas estaban limpias y debajo de ellas colgaban macetas con flores, aunque éstas llevaban mucho tiempo marchitas por la estación. La mujer que respondió a mi llamada tenía unos 60 años, con el pelo gris acero recogido en un moño práctico y unos ojos que lo veían todo. Me miró de arriba abajo, fijándose en mis botas embarradas, mi capa mojada y el agotamiento que debía de reflejarse en mi rostro, y se hizo a un lado sin decir nada. «Tú debes de ser de quien nos ha hablado Reed», dijo con una voz áspera, propia de alguien que había tenido una vida dura. «Entra antes de que te mueras de frío». La pensión era cálida y olía a té y madera vieja. Helena me llevó por unas estrechas escaleras hasta una pequeña habitación en el 3er piso. Tenía una cama, un lavabo y una única ventana que daba al callejón. Después de dormir a la intemperie durante 2 noches, me parecía el paraíso. «El alquiler se paga semanalmente», dijo Helena. «Te daré 2 semanas de gracia para encontrar trabajo, pero después de eso, o pagas o te vas. Dirijo una casa respetable. No habrá problemas. No causaré ningún problema», prometí, dejando mi mochila con cuidado en el suelo. Todos los músculos de mi cuerpo me dolían. Los ojos penetrantes de Helena se suavizaron ligeramente. «Reed dijo que eras de la manada. Dijo que te había tocado una mala mano». Se detuvo en la puerta. «No necesito saber los detalles, chica. Pero llevo aquí el tiempo suficiente como para reconocer esa mirada en tus ojos. Sea lo que haya pasado, no fue culpa tuya. Deja de cargar con ello como si lo fuera». Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta con un suave clic. Me senté en el borde de la cama y me permití llorar por primera vez desde el destierro. Grandes sollozos que brotaban de lo más profundo de mi pecho. El tipo de llanto que me dejaba vacía y jadeando. Lloré por Rowan, por la vida que nunca tendríamos, por la manada que había perdido. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que estuve lo suficientemente vacío como para empezar a pensar en sobrevivir. Las semanas siguientes fueron extrañas y desorientadoras. Encontré trabajo en una fábrica textil cerca del río, pasando 12 horas al día manejando un telar en una sala tan ruidosa que no podía oír mis propios pensamientos. Mis dedos, acostumbrados a empuñar armas y preparar compuestos curativos, se enrojecieron por el roce del hilo áspero. Mi poder curativo evitó que las peores heridas dejaran cicatrices, pero tenía que tener cuidado de no demostrar demasiada fuerza o velocidad delante de los trabajadores humanos. Aprendí a moverme por el mundo como algo que nunca había sido antes, invisible. Los demás trabajadores eran amables a su manera distante. Estaba Margaret, una viuda con 3 hijos que a veces compartía su almuerzo conmigo.
Thomas, un joven con tuberculosis que tosía durante todos los turnos, pero nunca se quejaba. Sarah, que cantaba mientras trabajaba y hacía que las horas pasaran más rápido. Ellos no sabían nada de mí, y yo lo sabía todo de ellos. Sus sencillos problemas les parecían enormes. Un niño enfermo, un casero cruel, el aumento del precio del carbón para el invierno. Quería hablarles de los verdaderos problemas, de lo que es ser arrancado de todo lo que has conocido, de amar a alguien que antepone el deber a ti. Pero no dije nada. Ahora se me daba bien ser nada. 6 semanas después de mi llegada a Ashford, noté por primera vez que algo iba mal. Me sentía cansada, lo que atribuí a las largas jornadas en la fábrica y al mal sueño que me provocaban las pesadillas. Pero entonces llegaron las náuseas matutinas, repentinas y violentas, que me dejaron vomitando sobre el lavabo mientras Elena llamaba a mi puerta para preguntarme si estaba enferma. Me miré en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. Mi reflejo estaba pálido y demacrado, y sentí cómo la verdad se apoderaba de mí como agua helada. Estaba embarazada. Estaba embarazada de Rowan. Darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña calma. Mi mano se movió hacia mi vientre, a un plano, y pensé en la vida que crecía allí. Un niño que era parte mío y parte suyo. Una parte de lo que habíamos sido el uno para el otro antes de que todo se rompiera. Oh, le susurré a mi reflejo. Oh, pequeño. Elena se dio cuenta en cuestión de días. Por supuesto, era demasiado observadora como para no notar mi poder. La forma en que de repente no podía soportar ciertos alimentos. Cómo me tocaba el vientre cuando creía que nadie me veía. Una noche me acorraló en la cocina, mientras yo intentaba comer un poco de pan. ¿De cuánto estás?, preguntó sin preámbulos. No tenía sentido mentir. Quizás 2 meses. No estoy del todo segura. Elena se sentó frente a mí, con sus manos curtidas cruzadas sobre la mesa. El padre se ha ido, dije simplemente. Él no lo sabe. No puede saberlo. Reed mencionó que estabas involucrada con alguien importante, alguien que tomó una decisión que te destrozó. Sus ojos sabían que este sería su hijo. Entonces asentí, sin confiar en mi voz. Elena se quedó callada durante un largo rato. Luego se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Vas a tenerlo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. Entonces lo resolveremos. He ayudado a traer muchos bebés al mundo, tanto de la manada como humanos. Necesitarás comida adecuada, descanso. Ese trabajo en la fábrica no servirá. No para alguien en tu condición, incluso con tu capacidad de curación. Me apretó la mano. Nos las arreglaremos. Su amabilidad casi me derrumba. Esperaba que me juzgaran o, peor aún, que me echaran a la calle. En cambio, esta mujer humana que no me debía nada me estaba ofreciendo ayuda. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué harías esto por mí? La expresión de Elena se volvió distante. Una vez tuve una hija. Se enamoró de un licántropo de los territorios del norte. Su manada no lo aprobaba. Ella era humana, ya ves. Le obligaron a rechazar el vínculo de pareja y eso lo mató. Ella murió de pena 6 meses después. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban un dolor antiguo. No voy a ver sufrir a otra joven porque la política de la manada decidiera que su amor no era lo suficientemente bueno. Pasé las siguientes semanas en un extraño limbo, trabajando menos horas en la fábrica, mientras Elena me buscaba trabajo adicional, haciendo arreglos y modificaciones desde la pensión. El dinero era menos, pero era más estable y podía hacerlo sentada. Mi cuerpo cambió lentamente. La enfermedad desapareció después del 3er mes, sustituida por un hambre que parecía imposible de saciar. Podía sentir mi naturaleza licántropa, trabajando horas extras, apoyando el embarazo, y tenía que comer casi el doble de lo normal solo para mantener mis fuerzas. El niño, mi niño, también comenzó a darse a conocer de otras maneras. Podía sentirlo moverse. Al principio eran pequeños aleteos, luego movimientos más fuertes que me hacían contener la respiración. Por la noche me acostaba en la cama, con las manos sobre el vientre, y le hablaba al bebé, contándole historias sobre el bosque y la manada, sobre su padre, que no sabía que existía. Es fuerte, le susurraba en la oscuridad, y valiente, incluso cuando ser valiente significa tomar decisiones terribles. Te querría si supiera de tu existencia. Sé que te querría, pero no podía decírselo. Volver al territorio de la manada significaba la muerte, e incluso enviar un mensaje era demasiado peligroso. El consejo vería el embarazo como una prueba de mi engaño.
como una evidencia de que había intentado deliberadamente atrapar al rey. Incluso podrían exigir que me quitaran al niño. No, este bebé era mío y de Rowan, pero como él había decidido expulsarme, yo sería ambos padres. Yo sería suficiente. El invierno se instaló en Ashford con fuerza. El río se congeló en los bordes y la nieve cayó en densas capas que amortiguaban el ruido habitual de la ciudad. Pasaba más tiempo en casa, ya que mi creciente barriga me dificultaba caminar por las calles heladas. Elena me había dado algunas prendas premamá que habían pertenecido a su hija y yo las llevaba con gratitud, aunque olían ligeramente a lavanda y a viejo dolor. Fue durante uno de esos grises días de invierno, mientras estaba sentada junto al fuego, haciendo labores de costura, cuando oí gritos procedentes de la planta baja. Eran voces masculinas, enfadadas y exigentes. Mi oído de Lycan captó palabras que me helaban la sangre, rastreando a una renegada. Este territorio, cazadoras mestizas, no de la manada, sino cazadoras humanas que habían aprendido lo suficiente sobre los Lycans como para ser peligrosas. Elena apareció en la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. Están preguntando por ti. Alguien debe de haber notado algo extraño. Lo ha denunciado. Tienes que esconderte. Pero no había ningún sitio donde esconderme. Estaba embarazada de 5 meses. Lenta y obviamente. Si registraban la casa, me encontrarían. Hablaré con ellos, dije levantándome con cuidado. Quizás pueda. No harás tal cosa. La voz de Elena era feroz. Esos hombres tienen armas de plata. No están aquí para hablar. Un estruendo desde abajo. El sonido de muebles rompiéndose. No estaban esperando permiso para registrar. Me acerqué a la ventana, mirando hacia el callejón de abajo. Era una caída larga, pero había sobrevivido a cosas peores. Mi naturaleza Lycan curaría la mayoría de las heridas, y tenía que proteger al bebé. Tenía que sobrevivir. Celeste, no. Elena comenzó a decir, pero yo ya estaba trepando al alféizar de la ventana. Gracias, le dije, mirándola por todo lo que había hecho. Siento haberte traído esto a tu puerta. Entonces salté. El aterrizaje fue más duro de lo que había previsto. Mi cuerpo embarazado era torpe y estaba desequilibrado. Sentí un dolor agudo en el tobillo, pero me obligué a moverme y cojeé por el callejón tan rápido como pude. Detrás de mí oí gritos. Me habían visto. Corrí. La ciudad era un laberinto de calles y callejones, y utilicé todos los trucos que había aprendido en el entrenamiento de la manada para despistar a mis perseguidores. Me escondí en patios, trepé por vallas y di vueltas por plazas de mercado. Mi tobillo gritaba con cada paso y podía sentir al bebé moviéndose frenéticamente dentro de mí, respondiendo a mi miedo. Lo siento, jadeé mientras corría. Lo siento mucho, pequeño. Estaremos bien. Tenemos que estar bien. Finalmente los perdí cerca de los muelles del río, escondiéndome en las sombras debajo de un almacén mientras recuperaban el aliento. Mi tobillo se hinchaba a pesar de mi curación y estaba mareada por el cansancio y el miedo. No podía volver a casa de Elena. No podía quedarme en Ashford. Los cazadores me habían encontrado una vez. Me volverían a encontrar. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. La que solo podía venir de un lugar. Necesitaba comunicarme con Rowan, pero no sobre el bebé. Aún no podía arriesgarme, pero necesitaba que supiera que me estaban persiguiendo, que su destierro me había dejado vulnerable ante enemigos que querían utilizarme contra la manada. Tanto si me reconocía como si no, me incorporé, probando mi peso sobre el tobillo lesionado. Aguantaría. Tenía que hacerlo. En algún lugar de esta ciudad había alguien que podía hacerle llegar un mensaje. Reed tenía contactos. Elena había mencionado otros refugios. Tenía que haber una manera. Me toqué el vientre, sintiendo el movimiento del bebé bajo mi palma. Somos supervivientes, susurré. Tu padre me enseñó eso, aunque ahora no lo recuerde. Vamos a sobrevivir a esto. La nieve comenzó a caer de nuevo mientras me alejaba cojeando del muelle, desapareciendo en el crepúsculo invernal. Detrás de mí. Aún podía oír a los cazadores llamándose unos a otros, con voces agudas por la frustración, pero yo ya me había ido. Ya me dirigía hacia la única esperanza que me quedaba, aunque esa esperanza hubiera sido una vez el hombre que me había roto el corazón. El mensaje llegó al territorio de la manada 3 días después, llevado por un mensajero que le debía un favor a Elena que ella nunca se había molestado en explicar. No sabía lo que decía, solo que mencionaba a los cazadores, el peligro, y nada sobre el niño que crecía dentro de mí.
Esperé en otro refugio. Este estaba en las afueras de Ashford y lo dirigía un hombre llamado Owen, que hacía aún menos preguntas que Helena. El edificio era antiguo, con corrientes de aire, escondido al borde del bosque, donde el territorio humano se difuminaba en terreno neutral. Owen tenía unos 40 años, estaba lleno de cicatrices y era callado, con unos ojos que sugerían que había visto mucha violencia. «Aquí estás a salvo», me dijo cuando Helena me llevó a su puerta en plena noche. «Le debo un favor a la manada. Esto empieza a saldar la deuda». No le pregunté cuál era la deuda. Estaba aprendiendo que algunas historias era mejor no contarlas. La habitación que me dio era pequeña pero cálida, con una ventana que daba a los árboles desnudos. Pasé horas sentada allí mirando el bosque, preguntándome si Rowan había recibido mi mensaje, preguntándome si le importaba. Mi tobillo se curó en 2 días. Mi naturaleza Lycan se reafirmó una vez que estuve a salvo y descansada. El bebé parecía perdonarme por el terror de nuestra huida. Los movimientos volvieron a ser regulares, fuertes patadas que me hacían sonreír a pesar de todo. Ya estaba de 6 meses, visiblemente embarazada, incluso bajo los vestidos holgados que había dejado la difunta esposa de Owen. Mi cuerpo había cambiado de formas que no había previsto. Mis sentidos estaban más agudos. Mi fuerza era mayor que antes del embarazo. Helena había mencionado que llevar un niño Lycan mejoraría mis habilidades, pero no había entendido lo que eso significaba hasta ahora. Podía oír conversaciones a 3 casas de distancia, oler a los cazadores cuando pasaban por la ciudad, con sus armas que apestaban a plata y malicia, sentir las emociones del bebé mezclándose con las mías, miedo cuando yo tenía miedo, calma cuando lograba estar en paz. «Eres fuerte», le decía a mi vientre en la tranquilidad de mi habitación, mucho más fuerte de lo que decían que podía ser. Entonces decían que podíamos ser. Fue al 7º día cuando todo cambió. Estaba abajo ayudando a Owen a preparar la cena. Descubrió que tenía cierta habilidad con las hierbas y los condimentos, un vestigio de mi entrenamiento con Seraphine cuando lo sentí, una presencia familiar, como un miembro fantasma que de repente recuerda una sensación, el vínculo de la manada. No el vínculo completo de la manada que había perdido, sino algo más. Algo específico y poderoso que me dejó sin aliento y con las manos inmóviles sobre las verduras que estaba cortando. Rowan estaba cerca. «Están aquí», dijo Owen en voz baja desde la puerta. Se había tensado y su mano se movió hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Hay 3 en el límite de la propiedad». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «No pasa nada», logré decir. «Los conozco». Me dirigí a la puerta principal antes de poder reconsiderarlo, envolviéndome en un chal para protegerme del frío de febrero. El sol se estaba poniendo, pintando el jardín cubierto de nieve con tonos naranjas y dorados. 3 figuras se alzaban junto a la valla, su aliento formando nubes en el aire gélido. Rowan estaba en el centro, y verlo casi me hizo caer de rodillas. Parecía más delgado de lo que recordaba, con el rostro demacrado por un agotamiento que iba más allá de la falta de sueño. Su cabello oscuro era más largo, y le caía sobre esos ojos gris tormenta que una vez conocí mejor que los míos. Llevaba ropa de viaje gruesa, oscura y práctica, y podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Reed estaba a su derecha, con la expresión cautelosa y vigilante del beta, y a la izquierda de Rowan estaba Nolan, el joven guerrero que se había mostrado enfadado por mi destierro. Su presencia me sorprendió. Nunca antes había formado parte del círculo íntimo de Rowan. Durante un largo momento, nadie se movió. Simplemente nos miramos a través del patio cubierto de nieve. El peso de 3 meses de silencio nos oprimía. Entonces, los ojos de Rowan se desplazaron hacia abajo, fijándose en el chal, en cómo no conseguía ocultar del todo el abultamiento de mi vientre. Observé cómo cambiaba su rostro, cómo comprendía, seguido de una conmoción tan profunda que dio un paso atrás. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Celeste Reed», dijo con cautela y diplomacia, ya que Rowan parecía incapaz de hablar. «Recibimos tu mensaje sobre los cazadores». No podía apartar la mirada de Rowan. No podía dejar de catalogar cada cambio en él. La nueva cicatriz sobre su ceja izquierda, las ojeras, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a los lados. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Rowan era áspera, apenas más que un susurro. «¿Cuánto tiempo?» «6 meses», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Más o menos». El cálculo era obvio.
Hace 6 meses yo todavía estaba en el territorio de la manada. Todavía compartía su cama en secreto. Todavía era suya antes de que el consejo le obligara a tomar una decisión. ¿Por qué no me lo dijiste? Las palabras salieron entrecortadas, casi acusatorias. Algo caliente y feroz se elevó en mi pecho. ¿Contártelo? Estoy desterrada, Rowan. Tengo prohibido cruzar la frontera bajo pena de muerte. ¿Se supone que debía enviarte una carta? Querido Ray Lyon, ¿recuerdas cuando destruiste mi vida? Sorpresa, vas a ser padre. Reed hizo una mueca de dolor. Nolan abrió ligeramente los ojos, pero Rowan se quedó allí de pie, como si le hubiera golpeado. Deberías habérmelo dicho, repitió, pero esta vez en voz más baja. Perdido. ¿Por qué? Di un paso adelante, ignorando cómo Owen se había acercado detrás de mí, protector, para que el consejo pudiera quitarme al bebé, declararlo ilegítimo por mi sangre mancillada. O tal vez fueran generosos y solo exiliaran al niño junto conmigo. Yo nunca lo haría. Tú ya lo has hecho. Las palabras brotaron de mi boca. 3 meses de dolor y rabia que por fin encontraban alivio. Te quedaste ahí y me desterraste sin siquiera intentar luchar por mí, por nosotros. Elegiste tu corona. Rowan, no puedes enfadarte porque no te incluyera en las consecuencias. El silencio que siguió fue brutal. Incluso el bosque parecía contener la respiración. Tienes razón. La voz de Rowan era apenas audible. Tienes toda la razón. No me lo esperaba. No esperaba que se diera en nada. La ira se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome agotada. Los cazadores, intervino Reed con cautela, tratando claramente de llevarnos de vuelta a un terreno más seguro. Los hemos estado rastreando. Hay más de los que pensábamos inicialmente. Un grupo coordinado que opera en múltiples territorios. Se centran específicamente en los mestizos y los cuarteros, tratando de demostrar que la herencia mixta nos hace más débiles. Irónico, dije con amargura, tocándome el estómago, teniendo en cuenta que nunca me he sentido más fuerte. Los ojos de Rowan siguieron el movimiento y algo en su expresión cambió. El embarazo potencia los rasgos Lycan, dijo casi mecánicamente, especialmente cuando el niño es de 2 padres Lycan. Incluso con tu sangre mezclada, el bebé es 3/4 Lycan. Te fortalecería. Lo sé, dije. Puedo oír conversaciones a medio kilómetro de distancia. Puedo oler a los cazadores cuando están cerca de Ashford. Me curo más rápido que antes. Hice una pausa. Tu hijo me está haciendo más Lycan de lo que el consejo jamás quiso que fuera. La ironía no se les escapó a ninguno de ellos. Nolan incluso sonrió levemente antes de darse cuenta. Tenemos que trasladarte, dijo Reed, a un lugar más seguro. Los cazadores tienen informantes por toda la ciudad. Es solo cuestión de tiempo que localicen también este refugio. No voy a volver al territorio de la manada, dije inmediatamente. No pondré a este niño en peligro. No al territorio de la manada, me interrumpió Rowan. Su voz había cambiado, había adquirido un tono de mando. Recordé. Hay un asentamiento neutral en las montañas, un lugar donde Paclao no llega, pero donde tenemos aliados que nos deben protección. Allí estarías a salvo y seguirías en el exilio, añadió Reed percibiendo mi vacilación. Técnicamente fuera de la jurisdicción de la manada, pero lo suficientemente cerca como para que la manada pueda ofrecer protección si es necesario. Los estudié, tratando de descifrar la política que se escondía tras la oferta. El consejo no sabe nada del bebé. No era una pregunta, pero Rowan respondió de todos modos. No, y no lo sabrán. No hasta que... Se calló, pareciendo luchar con las palabras. No hasta que qué, insistí. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el conflicto que había en ellos. El rey luchando con el hombre. No hasta que averigüe cómo arreglar lo que he roto. Algunas cosas no se pueden arreglar, Rowan. Tengo que intentarlo. Las palabras eran fervientes, casi desesperadas. Celeste, cuando recibí el mensaje de Reed sobre los cazadores, pensé que se le quebró la voz. Pensé que quizá te había perdido, que había perdido cualquier oportunidad de arreglar esto. Y luego descubrir que estás embarazada de mi hijo, que has estado sola y en peligro. No he estado sola, le interrumpí mirando a Owen, que observaba desde la puerta. Hay gente buena en el mundo a la que no le importan los linajes ni las políticas de la manada, que ayuda porque es lo correcto, no porque algún consejo les diga que lo hagan. La reprimenda surtió efecto. Pude verlo en cómo se tensaron los hombros de Rowan, cómo Reed apartó la mirada. También tienes razón en eso, dijo Rowan en voz baja.
Estoy aprendiendo exactamente cuánto no merezco la lealtad que me brinda la gente. El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera a la voz de su padre. Jadeé ligeramente y llevé la mano al lugar. Los ojos de Rowan siguieron el movimiento con una expresión de tal anhelo que dolía verla. ¿Puedo? Dio un paso adelante vacilante. ¿Puedo? Sabía lo que le estaba preguntando. Una parte de mí quería negarse a compartir esta última parte de nosotros con el hombre que me había hecho daño. Pero otra parte, la que aún recordaba sus manos suaves sobre mi piel, su voz suave en la oscuridad, no podía negárselo. Está bien, susurré. Acortó la distancia entre nosotros con cuidado, como si se acercara ya algo salvaje que pudiera salir corriendo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le cogí la mano, desnuda a pesar del frío, y la coloqué sobre mi vientre, donde el bebé se movía. La reacción fue inmediata. El niño dio una fuerte patada justo contra la palma de Rowan, que contuvo el aliento y abrió los ojos con asombro. No parecía capaz de terminar la frase. Extendió la mano con reverencia. Es nuestro hijo. Sí, dije simplemente. Nos quedamos así durante un largo rato, conectados por la vida que crecía entre nosotros. Podía sentir al bebé tranquilizarse, calmarse al contacto con su padre. Podía sentir la mano de Rowan temblando ligeramente contra mi vientre. Lo siento, dijo finalmente, con la voz quebrada. Celeste, siento mucho haber sido demasiado débil para luchar por ti cuando importaba, por dejar que el consejo dictara mis decisiones, por hacerte afrontar esto sola. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Lo siento, no cambia nada. Lo sé, pero necesito que lo oigas de todos modos. Me miró y vi que sus ojos también estaban húmedos. Tomé la decisión equivocada. Pensé que estaba protegiendo a la manada, evitando una guerra civil. Pero lo único que hice fue demostrar que soy exactamente el tipo de rey que ellos temían. Alguien que sacrifica a buenas personas por conveniencia política. Rowan, déjame terminar, por favor. Respiró temblorosamente. Tenías razón en todo. Elegí la corona por encima de ti, de nosotros, de nuestro hijo. Aunque entonces no lo sabía, y desde entonces he pasado cada día tratando de convencerme de que fue la decisión correcta. Ese deber tenía que ser lo primero, pero no era lo correcto. Era cobardía disfrazada de responsabilidad. Reed y Nolan se habían alejado, dándonos la ilusión de intimidad. El atardecer se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque una parte de mí temía escuchar la respuesta. La mano de Rowan aún descansaba sobre mi vientre, y el bebé volvió a dar una patada, como si lo instara a seguir adelante. Estoy diciendo que voy a desafiar al consejo. Voy a obligarlos a reconocer que la pureza de la línea de sangre nos está destruyendo, haciéndonos más débiles en lugar de más fuertes. Y voy a llevarte a casa, Celeste, a ti y a nuestro hijo, donde pertenecéis. Esas palabras deberían haberme llenado de esperanza. En cambio, sentí una oleada de miedo. Te combatirán, incluso podrían matarte. Entonces me matarán a mí, dijo simplemente. Pero no voy a pasar el resto de mi vida sabiendo que tuve demasiado miedo para luchar por lo que más importa. Quería creerle, quería confiar en que esta vez sería diferente, que no volvería a derrumbarse ante la presión del consejo, pero la confianza era algo frágil, y la mía se había hecho añicos hacía 3 meses en un patio empapado por la lluvia. Necesito tiempo, dije finalmente, tiempo para pensar en lo mejor para el bebé, tiempo para decidir si puedo perdonarte. Di un paso atrás, rompiendo el contacto, y su mano se apartó de mi vientre. Iré al asentamiento de la montaña. Dejaré que nos ayudes a mantenernos a salvo, pero por lo demás no puedo prometer nada. La decepción en sus ojos era evidente, pero asintió. Es justo. Es más que justo. Se enderezó, y vi al rey reafirmándose. Partiremos al amanecer. El viaje dura 2 días a pie, pero iremos despacio. Reed tiene provisiones. Tendré que despedirme de Owen y Helena. Si ella está dispuesta a arriesgarse a venir aquí, lo organizaremos, dijo Reed, volviendo a reunirse con nosotros. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero me pareció detectar aprobación. Descansa esta noche, Celeste. Mañana será un día largo. Se retiraron al bosque, 3 sombras que se fundían en la oscuridad. Me quedé de pie en la nieve durante mucho tiempo, con la mano en el vientre, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. Owen apareció a mi lado, silencioso como siempre. ¿Ese es el padre? Sí, te quiere,
Hasta yo pude verlo. Lo miré, sorprendida. Owen no solía hacer observaciones sobre las emociones. El amor no siempre es suficiente, dije en voz baja. No, Owen asintió, pero es un comienzo. Dentro, empaqué lo poco que tenía mientras mi mente daba vueltas con posibilidades y miedos. Mañana viajaría a las montañas con el hombre que me había roto el corazón, llevando a su hijo hacia un futuro incierto. Pero esa noche, por primera vez en meses, no estaba completamente sola. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. El asentamiento de montaña se llamaba Greystone y se aferraba a los acantilados como algo que había crecido en lugar de haber sido construido. Llevábamos 2 días viajando por un terreno que pasaba de bosques a colinas rocosas y a empinados puertos de montaña. Mi cuerpo embarazado había respondido mejor de lo que esperaba. La fuerza adicional que me daba llevar al bebé hizo posible el viaje, aunque Reed insistía en que parásemos a menudo para descansar. Rowan apenas se había separado de mi lado en todo el tiempo, rondándome con una actitud protectora que me habría irritado si no hubiera sido tan evidente que nacía de la culpa y el miedo. Llevaba mi mochila a pesar de mis protestas. Comprobaba el camino por delante en busca de piedras sueltas. Me ofrecía su mano en cada subida difícil. Y aunque no siempre la aceptaba, me di cuenta de que Nolan había resultado ser una compañía sorprendentemente agradable. El joven guerrero tenía unos 25 años, cabello color cobre y cálidos ojos marrones que reflejaban una bondad genuina. Durante nuestras paradas para descansar, se sentaba cerca y hablaba de cosas sin importancia, del tiempo, de la fauna, de historias de su infancia, como si entendiera que yo necesitaba normalidad más que conversaciones profundas sobre el futuro. Voté en contra de tu destierro, me dijo el segundo día, mientras Rowan y Reed exploraban el terreno. Fui el único menor de 30 años que se opuso. Los guerreros mayores están demasiado anclados en las viejas costumbres. Debió de hacerte falta valor, dije, sorprendida. Se encogió de hombros, pero pude ver el orgullo que se escondía tras su actitud despreocupada. Mi madre era mitad humana. Murió cuando yo era pequeño, pero recuerdo cómo la trataban algunos miembros de la manada, como si fuera inferior. Tu destierro me pareció como volver a vivir aquello. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, creo que el rey está haciendo lo correcto ahora, contraatacar. Si realmente lo lleva a cabo, dije en voz baja, lo hará. La convicción de Nolan era absoluta. Nunca lo había visto así. Ha cambiado desde que te fuiste. En cierto modo, se ha vuelto más duro, pero también más humano, si eso tiene sentido. Como si recordara que hay cosas por las que vale la pena luchar más allá del simple deber. Quería creerlo. Quería confiar en que Rowan había cambiado de verdad. Pero 3 meses de exilio y supervivencia me habían enseñado a ser cautelosa con la esperanza. Greystone se reveló ante nosotros cuando coronamos la última cresta. El asentamiento se extendía por varios niveles de acantilados, conectados por escaleras de piedra tallada y puentes de cuerda. Los edificios estaban construidos directamente en la pared rocosa, con sus fachadas de madera y piedra y sus traseras desapareciendo en la propia montaña. El humo salía de las chimeneas y podía oír los lejanos sonidos de la vida. Voces martilleando, el sangrado de las cabras. «Es precioso», susurré, y era duro y remoto, pero hermoso en su desafío al paisaje. «La gente de aquí valora la independencia por encima de todo», explicó Reed mientras descendíamos hacia el asentamiento. En su mayoría son refugiados, lichanos que no pudieron o no quisieron seguir la ley de la manada, humanos que sabían demasiado sobre nuestra especie, mestizos como tú. El consejo los deja en paz porque son útiles, son terreno neutral para el comercio, para las negociaciones entre territorios, y me aceptarán. Aceptarán a cualquiera que pueda aportar su granito de arena y no cause problemas. Reed sonrió levemente. Creo que encajarás perfectamente. La líder del asentamiento era una mujer llamada Vera, de unos 50 años, con el pelo gris acero trenzado en elaboradas trenzas y ojos que combinaban con la piedra que nos rodeaba. Nos recibió en la puerta principal, una enorme estructura de madera reforzada con hierro, y nos miró con la mirada evaluadora de alguien que ha sobrevivido gracias a su capacidad para leer a las personas con precisión. Sus ojos se detuvieron en mi vientre embarazado y luego se posaron en Rowan con algo parecido a diversión. Así que los rumores son ciertos. El rey Lycan tiene compañía interesante últimamente. «Vera», dijo Rowan, y había respeto en su tono. «Gracias por aceptar esto.
No lo hago por ti, dijo ella sin rodeos. Lo hago porque Reed me pidió un favor y porque tengo debilidad por las jóvenes en situaciones imposibles, dijo volviéndose hacia mí. Tú eres la desterrada, la mestiza que supuestamente engañó al rey. Levanté la barbilla. Nunca engañé a nadie. Simplemente no hice público mi origen. Inteligente, la sonrisa de Vera fue aguda. Anunciar tu debilidad es una buena forma de que te maten en una sociedad de manada. Señaló hacia el asentamiento. Ven, te mostraré dónde te alojarás. Tus compañeros pueden esperar aquí. Miré a Rowan, que parecía dividido entre su instinto protector y su comprensión de que yo necesitaba espacio. Reed le puso una mano en el hombro, reteniéndolo. Vete, me dijo Reed en voz baja. Estaremos aquí cuando te hayas instalado. Seguí a Vera por los sinuosos caminos de Greystone. El asentamiento era más grande de lo que parecía desde arriba, con edificios excavados en lo profundo de la montaña. La gente nos observaba mientras pasábamos, una mezcla de licántropos y humanos, algunos con rasgos mezclados que delataban su ascendencia mixta. Algunos saludaban a Vera con la cabeza, otros simplemente miraban mi vientre con curiosidad. Llamarás la atención, dijo Vera con naturalidad. Las mujeres embarazadas siempre lo hacen, pero tú llevas un niño con rasgos muy marcados. La gente puede sentirlo, el poder que irradias. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Podía sentir la fuerza del bebé, su presencia casi como un segundo latido junto al mío. Vera se detuvo en un edificio a mitad de camino del acantilado. Era más grande que los demás, con múltiples puertas que conducían a habitaciones separadas. Esta es la casa comunitaria. Tendrás tu propia habitación, pero compartirás la cocina y el baño con otras 5 mujeres. Todas ellas están embarazadas o tienen hijos pequeños. Te ayudarán cuando llegue el momento. Abrió una de las puertas, dejando al descubierto una habitación pequeña pero limpia, con una cama con mantas gruesas, una mesa y una silla, un brasero para calentarse, estantes tallados directamente en la pared de piedra y una ventana que daba al valle, desde donde se veía el bosque que se extendía hacia el territorio de la manada en la distancia. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. Las mujeres esperarán que contribuyas, continuó Vera. Aquí no llevamos peso muerto. Supongo que sabes cocinar. ¿Algo útil? Sé hacer ambas cosas. También tengo algo de formación como sanadora, hierbas, cuidados básicos de heridas. Vera levantó las cejas. Eso es muy valioso. Nuestra sanadora actual se está haciendo mayor y le vendría bien una aprendiz. Se detuvo en la puerta. El rey quiere colocar guardias cerca. Le he dicho que no. Este es un terreno neutral y no voy a permitir que los guerreros de la manada pongan a todos nerviosos. Pero él insiste en que haya al menos una persona vigilando. Nolan, dije inmediatamente. El joven guerrero de cabello cobrizo es menos intimidante que los demás. El que te mira como lo haría un hermano menor, observó Vera con astucia. Está bien, puede quedarse, pero debe seguir nuestras reglas. Un paso en falso y se va. Después de que Vera se marchara, me senté en la cama y dejé que me invadiera el cansancio que se había ido acumulando durante días. El bebé se movió dentro de mí, estirándose, y yo puse ambas manos sobre mi vientre. Lo hemos conseguido, susurré. Estamos a salvo. Por primera vez desde el destierro, realmente lo creí. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo que no esperaba. Conocí a las otras mujeres de la casa comunitaria. Iris, que estaba embarazada de 7 meses de su segundo hijo. Maya, cuya hija pequeña tenía unos ojos que brillaban como el ámbar en la oscuridad. Cara y Delilah, hermanas gemelas que habían huido de su manada tras rechazar unos matrimonios concertados. Y Sena, una mujer mayor cuyos 3 hijos pequeños corrían salvajes por el asentamiento con la libertad de las cabras montesas. Me aceptaron sin preguntas, sin juzgar mi linaje ni mis circunstancias. Cocinábamos juntas, intercambiábamos historias, nos ayudábamos con los hijos de las demás. Me enseñaron sobre la vida en Greystone, sobre las sutiles políticas del terreno neutral, sobre cómo sobrevivir sin la estructura de una manada. Tienes suerte, me dijo Iris una noche mientras preparábamos la cena. Que el padre haya reconocido al niño. El padre de mi hijo fingió que yo no existía después de que se lo contara. El rey no lo sabía hasta hace poco, admití. No estoy segura de que suerte sea la palabra adecuada. Pero vino a por ti, señaló Maya, balanceando a su hija en la cadera. Cuando se enteró de lo de los cazadores, eso significa algo.
¿De verdad? Ya no estaba segura. Rowan visitaba Greystone cada pocos días. Siempre traía provisiones y siempre me preguntaba cómo me encontraba. Éramos cautelosos el uno con el otro, educados de una forma que parecía como caminar sobre cristales rotos. Me ponía la mano en el vientre y le hablaba al bebé con una voz tan suave que me dolía el pecho. Luego se marchaba y yo volvía a mi nueva vida en las montañas. Nolan se había adaptado fácilmente a Greystone, haciendo amigos entre los residentes más jóvenes y demostrando ser útil con las reparaciones y los trabajos pesados. A veces cenaba con nosotros, entretenía a los niños con historias y hacía reír a las mujeres con su humor autocrítico. Es buena gente, dijo Senna una noche después de que Nolan se marchara. Es raro encontrar miembros de la manada que no nos menosprecien a los marginados. Su madre era mitad humana, le expliqué. Él entiende lo que es ser juzgado por tu sangre. La curandera del asentamiento, una anciana llamada Greta, me tomó como aprendiz casi de inmediato. Era mordaz e impaciente, pero brillante en su conocimiento de las hierbas de montaña y los remedios tradicionales. Trabajar con ella me dio un propósito más allá de esperar a que llegara el bebé. Tienes buen instinto, dijo Greta a regañadientes después de que identificara correctamente una hierba rara que se utiliza para partos difíciles. Ese elegante entrenamiento de la manada realmente te enseñó algo útil. Estaba embarazada de 7 meses cuando todo volvió a cambiar. Rowan llegó a Greystone en mitad de la noche y supe inmediatamente que algo iba mal. Nolan me despertó, con el rostro tenso por la preocupación. El rey necesita verte, es urgente. Me vestí rápidamente, con las manos torpes por el sueño y el miedo repentino. ¿Le había pasado algo a la manada? El consejo había descubierto lo del bebé. Rowan esperaba en los aposentos privados de Vera, y al verlo se me cortó la respiración. Parecía como si hubiera cabalgado sin descanso durante horas. Tenía la ropa llena de polvo, el rostro demacrado por el cansancio y algo más, algo que parecía una furia apenas contenida. ¿Qué ha pasado?, pregunté inmediatamente. Los cazadores atacaron el territorio de la manada. Su voz era áspera. Mataron a 3 miembros de la manada e hirieron a una docena más. Buscaban información sobre ti. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? Sabían que habías formado parte de la manada. Sabían de tu destierro. Querían saber a dónde habías ido. Las manos de Rowan temblaban. Cuando la manada se negó a responder, atacaron. Mataron a Simone y Barrett destruyó la mitad del salón del consejo. El anciano Simone y el anciano Barrett. Los dos que más presionaron para que me expulsaran. Debería haber sentido satisfacción, pero lo único que sentí fue horror. ¿Siguen ahí? Los ahuyentamos, pero volverán. Ya no solo cazan mestizos, Celeste. Intentan desestabilizar el liderazgo de la manada atacando todo lo que nos hace vulnerables. Sus ojos se encontraron con los míos. Tú, el bebé, te utilizarán para llegar a mí. Entonces me iré, dije inmediatamente. Me iré más lejos, a algún lugar donde no puedan rastrearme. No. La palabra fue tajante. No voy a perderte otra vez. Ni por los cazadores, ni por la política, ni por nada. Se acercó y pude ver la decisión escrita en cada rasgo de su rostro. Voy a acabar con esto. El consejo está roto, literal y figurativamente. La manada está sumida en el caos y yo ya no voy a seguir fingiendo que las viejas leyes importan más que las personas a las que están destruyendo. Rowan, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que te voy a llevar a casa, a ti y al bebé. Voy a declarar ante toda la manada que eres mía, que nuestro hijo es el heredero legítimo y que cualquiera que tenga un problema con tu linaje puede desafiarme directamente. Bajó la voz. Debería haberlo hecho hace 3 meses. Debería haber luchado por ti entonces. Pero voy a luchar ahora. Reed apareció en la puerta. La manada está reunida. Están esperando tu decisión. Mi mente daba vueltas. Esto es un suicidio. Los tradicionalistas lo harán. Los tradicionalistas acaban de perder a 2 de sus líderes porque les importaba más la pureza del linaje que la seguridad real. Rowan lo interrumpió. La manada está lista para el cambio, Celeste. Están asustados y enfadados y buscan a alguien que los guíe hacia algo mejor. Yo puedo ser ese líder, pero solo si estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluida tu vida, incluida mi vida. Me tomó la mano y me acarició los nudillos con el pulgar. Una vez me preguntaste por qué no luché por ti, por qué elegí mi corona en lugar de nosotros. No tengo una buena respuesta, excepto que tenía miedo. Miedo a una guerra civil, miedo a fallarle a la manada, miedo a demostrar que no era lo suficientemente fuerte para ser rey.
Apretó mi mano con más fuerza. Pero tengo más miedo de un mundo en el que mi hijo crezca en el exilio porque fui demasiado cobarde para cambiar las cosas. El bebé dio una fuerte patada, como si estuviera de acuerdo con su padre. Bajé la mirada hacia la mano de Rowan, que descansaba sobre la mía, sobre el bulto de mi vientre, donde nuestro hijo esperaba nacer. Si haces esto, dije lentamente, no habrá vuelta atrás. Estarás declarando la guerra a siglos de tradición. Lo sé, algunos miembros de la manada se irán, otros te desafiarán. Podrías perderlo todo. Ya lo perdí todo cuando te dejé marchar, dijo en voz baja. Solo intento recuperarlo. Miré a Reed, que asintió una vez, luego a Nolan, que había aparecido detrás de él, con su joven rostro decidido. La manada está cambiando, lo quiera el consejo o no. Reed dijo, podemos luchar contra ello y destrozarnos, o podemos liderarlo y hacernos más fuertes. Vera salió de las sombras donde había estado escuchando. Por si sirve de algo, el asentamiento os apoya. Si la manada os expulsa a ambos, tendréis un hogar aquí, todos vosotros. El peso de la decisión se apoderó de mí. Podía quedarme aquí, en Greystone, a salvo y oculta, criar a mi hijo en el exilio. O podía confiar en Rowan una vez más, confiar en que esta vez no se echaría atrás. Confiar en que el amor y el coraje podrían ser suficientes para cambiar el mundo. Puse mi mano libre sobre mi vientre y sentí al bebé moverse bajo mi palma. ¿Qué opinas, pequeño? ¿Deberíamos irnos a casa? El bebé volvió a dar una patada, fuerte y segura. Miré a Rowan y vi la esperanza, el miedo y la determinación en sus ojos. De acuerdo, dije. Vámonos a casa. El regreso al territorio de la manada fue como entrar en un sueño del que había sido exiliada. Viajamos de noche, un pequeño grupo formado por Rowan, Reed, Nolan y yo. Vera había insistido en enviar a dos de los suyos como testigos, un Lycan canoso llamado Thomas y una mujer de mirada aguda llamada Petra. Cuando cambias la historia, había dicho Vera, necesitas gente ajena al conflicto para verificar lo que ha sucedido. El bosque me dio la bienvenida con aromas familiares, pino y tierra, y el olor verde y salvaje de las cosas que crecen. Mis sentidos agudizados lo absorbieron todo, y sentí que el bebé respondía al entorno, moviéndose inquieto, como si él también reconociera su hogar. Llegamos a los mojones fronterizos justo antes del amanecer. La antigua piedra permanecía en silencio bajo la luz grisácea, tallada con símbolos que en otro tiempo habían significado pertenencia. La última vez que crucé este umbral, estaba destrozada y sola, sintiendo cómo el vínculo con la manada se rompía como un miembro amputado. Ahora Rowan estaba a mi lado, con la mano firme en mi espalda. ¿Estás lista?, me preguntó en voz baja. Me toqué el vientre y sentí las fuertes patadas del bebé. Estaba embarazada de 8 meses y el niño parecía ansioso por nacer en el territorio de la manada en lugar de en el exilio. Sí, cruzamos juntos. La sensación fue inmediata y abrumadora. El vínculo de la manada, ese hilo invisible que conecta a todos los miembros, me buscó con vacilación, como si no estuviera seguro de si se me permitía. Sentí la presencia de Rowan en él como un sol resplandeciente y central, y a su alrededor cientos de otras luces. Algunas brillaban con curiosidad, otras parpadeaban con ira o miedo, pero el vínculo no me rechazó. Se mantuvo tentativo, pero presente. Pueden sentirte, dijo Reed. Había asombro en su voz. La manada puede sentir tu regreso. El recinto principal era un caos cuando llegamos. Los edificios mostraban signos del ataque de los cazadores. Secciones quemadas, ventanas rotas, marcas de quemaduras en la piedra. Los miembros de la manada ya estaban despiertos a pesar de la temprana hora, trabajando en las reparaciones o de pie, en pequeños grupos hablando en voz baja y urgente. Se callaron cuando nos acercamos. Podía sentir sus miradas sobre mí, sobre mi evidente embarazo, sobre la postura protectora de Rowan a mi lado. Los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose entre la multitud como la pólvora. Es ella, la desterrada, llevando a su hijo. ¿Cómo se atreve a volver? La mano de Rowan se apretó contra mi espalda, pero no dijo nada. Continuamos hacia la sala del consejo, o lo que quedaba de ella. La parte delantera del edificio se había derrumbado por completo y el resto estaba sostenido por vigas temporales. Los miembros del consejo que habían sobrevivido esperaban dentro de la sala dañada. Reconocí al anciano Thorne, viejo y amargado, con el rostro retorcido por el disgusto. La anciana Cassandra, que siempre había sido más moderada, parecía preocupada.
3 ancianos más jóvenes habían sido ascendidos para ocupar los puestos vacantes, entre ellos una mujer llamada Juniper, a la que recordaba por ser imparcial. Esto es una indignidad, espetó Thorne antes de que Rowan pudiera hablar. Traes a la exiliada de vuelta al territorio de la manada. Violas tu propio decreto. Voy a poner fin al decreto, dijo Rowan con calma. Su voz transmitía una autoridad que hizo que incluso Thorne se detuviera. El destierro era injusto, basado en leyes que ya no servían a los intereses de la manada. No puedes simplemente, puedo y lo haré. Los ojos de Rowan recorrieron el consejo. 2 de vuestros miembros están muertos, porque se preocupaban más por la pureza del linaje que por las amenazas reales a nuestra seguridad. Los cazadores sabían que estábamos divididos. Sabían que éramos débiles porque expulsábamos a cualquiera que no cumpliera con unos estándares arbitrarios. Eso se acaba ahora. Ella nos engañó, dijo Cassandra, aunque su tono era menos duro que el de Thorne. Afirmó ser de sangre pura cuando era en un cuarto humana. Ella nunca afirmó nada, intervino Reed. Tú lo supusiste, y cuando descubriste la verdad, destruiste a un miembro leal de la manada en lugar de cuestionar si tus suposiciones eran erróneas. Me mantuve en silencio, dejándoles hablar. Mi papel aquí no era defenderme, sino existir. Visiblemente embarazada, visiblemente fuerte. Visiblemente, la prueba de que los temores del Consejo sobre la mezcla de sangre eran infundados. La ley es clara, insistió Thorne. Solo los Lions de sangre pura pueden. La ley es lo que yo digo que es. La voz de Rowan atravesó la sala como una espada. Yo soy el rey Lycan. Mi palabra es ley. Y yo digo que Celeste Hartley está bajo mi protección, que su hijo, nuestro hijo, es mi heredero legítimo, y que cualquier desafío a esto será considerado un desafío a mi autoridad. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Irías a empezar una guerra civil por un mestizo?, preguntó Thorne con voz temblorosa de rabia. Iría a empezar una guerra por el principio de que la lealtad y el carácter importan más que el porcentaje de sangre, corrigió Rowan. Y no creo que llegue a haber guerra. Creo que la mayoría de la manada está cansada de ver cómo se destruye a buenas personas por conveniencia política. Como si sus palabras los hubieran convocado, los miembros de la manada comenzaron a entrar en el salón dañado. No eran unos pocos, sino docenas, luego cientos. Llenaron todos los espacios disponibles. Se apiñaron en las puertas, se subieron a los escombros para ver. Vi caras conocidas. Mera, mi amiga de la infancia. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras me sonreía. Sarah Fene, la curandera jefe, asintiendo con aprobación. Guerreros con los que había entrenado. Familias a las que había ayudado. Niños a los que había enseñado. Y vi algo más en sus rostros. No era aprobación universal. También había ira y confusión, pero también curiosidad, apertura, disposición a escuchar. Los ancianos hablan en nombre de la tradición, gritó una voz. Reconocí a Jacob, uno de los guardias que me escoltó al exilio. Pero ¿quién habla en nombre de los miembros de la manada que han visto a amigos y familiares exiliados por el delito de amar a alguien de sangre mezclada? ¿Quién habla en nombre de aquellos de nosotros que pensamos que la fuerza proviene de la unidad, no de la pureza? ¡Aquí, aquí!, gritó otra persona. Más voces se unieron. Thorne miró a su alrededor con nerviosismo, pareciendo darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Esto es una locura. El rey se ha visto comprometido por sus sentimientos hacia esta cautelosa, dijo Rowan, y su voz se había vuelto muy tranquila. Muy peligroso. Las próximas palabras que salgan de tu boca determinarán si mantienes tu puesto en este consejo. El anciano cerró la boca de golpe. Rowan se volvió para dirigirse a la manada reunida y sentí el poder que emanaba de él. No solo fuerza física, sino la autoridad de un verdadero líder. Cometí un error hace 3 meses. Dejé que la política se impusiera a la justicia. Dejé que la tradición se volviera más importante que la verdad. Desterré a alguien que merecía mi protección porque temía el conflicto. Hice una pausa. Me equivoqué. La confesión provocó otra oleada entre la multitud. Celeste llevó a mi hija al exilio. Rowan continuó. Sobrevivió a los ataques de los cazadores, vivió entre los humanos, aguantó sola porque yo era demasiado débil para luchar por ella. Eso va a cambiar ahora. No solo por ella, sino por todos los miembros de la manada que han sido juzgados dignos o indignos en función de su porcentaje de sangre, en lugar de sus acciones y su carácter.
Pero las tradiciones, comenzó Cassandra. Las tradiciones nos están matando, la interrumpió Rowan. Cada generación tenemos más hijos mestizos. Tenemos miembros de la manada que se enamoran de personas de otras líneas de sangre. Podemos aceptar la realidad y adaptarnos, o podemos seguir exiliando a gente hasta que no quede manada que preservar. Juniper, la anciana más joven, tomó la palabra. ¿Qué es lo que propones exactamente? El rey Rowan. Una nueva ley. Dijo que una que juzgara la pertenencia a la manada por la lealtad y la contribución, no por el porcentaje de sangre. Una que reconociera como legítimos a todos los hijos nacidos de miembros de la manada, independientemente de su herencia. Una que nos hiciera más fuertes al incluir a todos los que quisieran formar parte de esta familia. ¿Y si el consejo se niega?, preguntó Thorne. Rowan sonrió, y no fue una expresión amable. Entonces disolveré el consejo y formaré uno nuevo. Estoy en mi derecho como rey. La pregunta es si queréis formar parte de la construcción de algo mejor o si preferís aferraros al pasado hasta que os arrastre. El bebé eligió ese momento para dar una patada tan fuerte que jadeé audiblemente. La mano de Rowan se movió inmediatamente hacia mi vientre, y su expresión pasó de la de un rey autoritario a la de un padre preocupado en un instante. El gesto fue tan natural, tan espontáneo, que oí a varios miembros de la manada emitir sonidos de aprobación. «El aire se mueve», exclamó Seraphine, y había risa en su voz, impaciente por nacer en este nuevo mundo que estamos creando. Más risas se extendieron entre la multitud, rompiendo la tensión. Cassandra intercambió miradas con Juniper y los otros nuevos ancianos. Finalmente suspiró. Quizás el rey tenga razón. Quizás sea hora de que reconsideremos qué hace que alguien sea digno de pertenecer a la manada. «Esto es una traición», gritó Thorne, pero su voz se ahogó entre los sonidos de acuerdo que surgían de la manada reunida. «Todos los que estén a favor de la propuesta del rey», gritó Juniper, «hagan oír su voz». El rugido que respondió fue casi ensordecedor, pero no unánime. Pude ver que algunos miembros de la manada permanecían en silencio, con el rostro preocupado, pero el rugido fue lo suficientemente abrumador como para ser decisivo. «Entonces está hecho», dijo Rowan. Se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. «Celeste Hartley, te lo pregunto formalmente, ante la manada y el consejo. ¿Aceptarás volver a ser miembro de pleno derecho de la manada? ¿Permitirás que nuestro hijo sea reconocido como heredero legítimo? ¿Lo harás?» Su voz bajó de tono. Se volvió más íntima a pesar de los cientos de personas que nos observaban. «¿Me perdonarás por haberte fallado cuando más me necesitabas?» Las lágrimas corrían por mi rostro y no me molesté en ocultarlas. «No me fallaste, Rowan. Encontraste el camino de vuelta. Eso es lo que importa». Sentí que el vínculo de la manada se solidificaba a mi alrededor. Ya no era vacilante, sino fuerte y seguro. Volvía a formar parte de la manada. Estaba en casa. Rowan me abrazó con cuidado, atento a mi vientre, y me besó delante de todos. No era la pasión secreta que habíamos compartido en habitaciones oscuras, sino algo mejor, una declaración pública, una promesa presenciada por cientos de personas. La manada estalló en vítores. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Thorne dimitió del consejo en señal de protesta, pero nadie lamentó su marcha. Se redactaron nuevas leyes, se votaron y se implementaron. Los miembros de la manada de sangre mezclada que habían estado viviendo con miedo se presentaron, con un alivio palpable. Varios exiliados de años anteriores enviaron mensajes preguntando si podían regresar. La respuesta fue siempre sí. Me mudé a los aposentos del rey, ahora nuestros aposentos, y Rowan se mostró insoportablemente atento. Se preocupaba por mi dieta, insistía en que descansara constantemente, y todas las noches le hablaba al bebé sobre la historia de la manada, la responsabilidad y el amor. «Vas a ser un padre maravilloso», le dije una noche mientras estábamos acostados en la cama, con su mano sobre mi vientre. «Estoy aterrorizado», admitió. «¿Y si cometo los mismos errores? ¿Y si vuelvo a anteponer el deber a la familia?» «No lo harás», le dije con certeza, «porque has aprendido que a veces el deber significa luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». El bebé dio una patada contra su palma y él sonrió. «Creo que están de acuerdo contigo. Nuestra hija nació el primer día de primavera, cuando la nieve se derretía y la nueva vida brotaba de la tierra.
El parto fue largo y difícil, pero Sarafine y Greta, que habían viajado desde Greystone expresamente para el nacimiento, me guiaron con habilidad y paciencia. Cuando Rowan finalmente sostuvo a nuestra hija por primera vez, con lágrimas corriendo por su rostro mientras ella le agarraba el dedo con una fuerza increíble, supe que todo lo que habíamos soportado había valido la pena. «Es perfecta», susurró. «¿Cómo la llamaremos?» Pensé en todo lo que habíamos sobrevivido, el exilio, los cazadores y la lucha por cambiar siglos de tradición. Pensé en el valor, la esperanza y los nuevos comienzos. Amber, dije, por la chispa que enciende el fuego, la pequeña cosa que lo cambia todo. Amber, repitió Rowan, probando el nombre. Me miró por encima de la diminuta cabeza de nuestra hija. La reina celeste y la princesa Amber. Mi familia, tu familia, acepté. La manada lo celebró durante 3 días. No solo porque me había nacido una heredera, sino porque esa heredera representaba algo nuevo. Un futuro en el que los lazos de sangre importaban menos que la lealtad, donde la tradición servía a la manada en lugar de la manada servir a la tradición. Meera trajo a su propia hija para que conociera a Amber, y declararon que las bebés serían mejores amigas. Nolan se convirtió en el tutor oficial de la niña, tomándose el papel tan en serio que a veces teníamos que recordarle que durmiera. Reed nos vigilaba a todos con la satisfacción de alguien que siempre había sabido cómo iban a salir las cosas. Incluso algunos de los tradicionalistas se ablandaron cuando vieron a Amber. Era innegable que era Lycan. Sus ojos brillaban con un destello dorado cuando tenía hambre, y su agarre era tan fuerte que hacía temblar a guerreros adultos. La cuarta parte de sangre humana que una vez me había condenado parecía irrelevante frente a un poder tan evidente. Algún día será una gran líder, dijo Cassandra, que nos visitó una semana después del nacimiento, fuerte y sabia como su padre, compasiva y valiente como su madre. Miré a mi hija, que dormía plácidamente en los brazos de su padre, y sentí el peso del futuro posarse sobre nosotros. No como una carga, sino como una posibilidad. Habíamos cambiado la manada. Habíamos demostrado que el amor podía ser más fuerte que la ley, que el coraje podía remodelar la tradición, que a veces las cosas que nos hacían diferentes eran, en realidad, las que nos hacían más fuertes. Y lo habíamos hecho juntos. No solo Rowan y yo, sino todos los que habían elegido la esperanza por encima del miedo, el progreso por encima del estancamiento, la familia por encima de la política. ¿En qué piensas?, preguntó Rowan al ver mi expresión. Sonreí. Que vamos a estar bien, todos nosotros. Movió a Amber con cuidado y me atrajo hacia él con su brazo libre, formando los tres un círculo de calidez y seguridad. Afuera podía oír a la manada pasando la noche, niños riendo, adultos llamándose unos a otros. Los reconfortantes sonidos del hogar, mejor que bien, murmuró Rowan contra mi cabello, iban a ser extraordinarios. Y mirando a mi familia, a la manada por la que habíamos luchado tan duro para cambiar, mirando a Future, durmiendo plácidamente en los brazos de su padre, supe que tenía razón. Habíamos sobrevivido al exilio y habíamos vuelto más fuertes. Nos habíamos enfrentado a adversidades imposibles y habíamos ganado. Habíamos convertido la vergüenza en poder, la debilidad en fuerza, el rechazo en la más profunda pertenencia. El rey Lycan me había desterrado más allá del territorio, me había roto el corazón y destrozado mi mundo. Y luego había luchado para volver a mí. Lo había cambiado todo para que fuéramos completos y me había dado un amor que valía todo el dolor que habíamos soportado para encontrarlo. Algunas historias terminan con un felices para siempre. La nuestra terminó con algo mejor, una familia difícil de elegir y el conocimiento de que éramos lo suficientemente fuertes como para afrontar lo que viniera después.